San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Les agradezco mucho su asistencia, bienvenidos y esperamos todos aprender un poco del manejo del paciente con demencia. La idea de esta charla es aprender sobre el manejo en casa de un paciente con diagnóstico de demencia. Yo me llamo Luisa Fernanda Aunca Velázquez, soy médica, psiquiatra de la Universidad del Valle, neuropsiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación en Medellín y acá en centros especializados. Primero les voy a explicar qué es una demencia, como para que sepamos todos de qué estamos hablando y podamos como entrar en contexto de cómo tratar a nuestro paciente o a nuestro familiar que tiene diagnóstico de demencia. Entonces, primero vamos a ver que la demencia es una disminución adquirida de habilidades cognitivas. Esto es muy importante, que es adquirido. No es lo mismo que la persona que nace con discapacidad intelectual, eso no se llama una demencia, eso sería una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces tiene que ser que yo tengo una función cognitiva normal y que en algún momento de la vida, por algún motivo, la pierdo. ¿Pierdo qué? Las habilidades cognitivas, y las habilidades cognitivas no solamente se refieren a la memoria. La mayoría de gente cuando consulta por pérdida de memoria, pero cuando yo hablo de habilidades cognitivas me refiero a muchas otras cosas, la memoria, la atención, la comprensión, otras que se llaman funciones ejecutivas, apraxias, agnosias, bueno, en fin, no solamente la memoria, es lo que quiero que se les quede grabado. Por otro lado, debe producir un compromiso social, familiar u ocupacional, es decir, que mi vida se modifique en algún modo por el compromiso cognitivo que yo tengo. Ejemplo, yo antes cocinaba y no lo pude seguir haciendo igual porque empecé a confundir algunos de los ingredientes, o no pude seguir pagando las cuentas que antes pagaba porque empecé a tener dificultades para hacer tantas cosas al tiempo, ahora me toca de a una. Además, en general, no siempre, va a tener un inicio gradual y una progresión lenta, no siempre. Esto es sobre todo cuando hablamos de demencias que se llaman neurodegenerativas, como una enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles no son de inicio gradual y progresión lenta? Por ejemplo, si a mí me da una demencia porque me dio un golpe muy grave en la cabeza, o si a mí me da una demencia porque me dio un derrame cerebral, ¿sí? Entonces ahí vamos entendiendo que cuando hablamos de demencia no solamente nos referimos a Alzheimer. Demencia es una cosa más general. Perdí mis capacidades cognitivas y eso me produjo un compromiso en mi vida normal, en mi vida, entre comillas, normal, en la vida que yo llevaba antes. ¿Qué tan frecuente es? Esta frecuencia es específicamente ahí sí para enfermedad de Alzheimer. A los 65 años, de a 1 a 2% de personas tienen demencia de Alzheimer, es decir, de 100, 1 a 2. Ya a los 85, entre el 10 y el 15, 10 y 15 de 100 y a los 90 hasta el 40%. Eso nos indica que al menos para demencia de Alzheimer el factor de riesgo más importante es mi edad. Si yo tengo más edad, tengo más riesgo. Entonces, va a haber una disminución progresiva de la función cognitiva, de las funciones mentales superiores, que ya les dije que eran muchas. Entonces, memoria, de la orientación, la capacidad de razonar, el juicio. Y vamos a tener que interfiere en el funcionamiento normal y en mi calidad de vida. ¿Por qué en mi calidad de vida? Pues porque si yo ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, pues se me disminuye un poco la calidad y la normalidad de la vida que yo llevaba. En esta charla van a ver que hay muchas cosas que se repiten porque la idea es que quedemos como con unas ideas claras de lo que es una demencia y de cómo la vamos a manejar. Entonces, como ya les decía, cuando yo hablo de demencia, hablo de algo muy general. Un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que sirve. Como cuando yo digo fiebre. Usted tiene fiebre, pero ¿por qué tiene fiebre? Porque tiene una neumonía, porque tiene una infección en la orina,
porque tiene una gripa, un virus, pueden ser muchas causas. Igual, cuando yo digo que tengo una demencia, puede ser por muchas causas, porque yo tengo una demencia de Alzheimer, porque yo tuve una ACV y entonces se me dañó un pedazo del cerebro y me dio una demencia, porque tuve un trauma. Hay unas causas que se llaman neurodegenerativas y eso se refiere a que se dan porque se empiezan a dañar las neuronas de manera progresiva. Y ahí es donde está la más común, que es la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras. Aquí se me fue un error, esta demencia vascular no va aquí. Las demencias neurodegenerativas son la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, y es muy probable que ustedes no hayan oído hablar sino de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque es la más frecuente, es la que más frecuentemente vemos. Otra causa de demencia es la demencia vascular, que se da porque me dio un infarto o una trombosis cerebral y entonces quedé con una demencia. Otras causas, que aquí estaban las vasculares, también si yo sufro del corazón, si sufro de la presión alta, del azúcar, del colesterol, de los triglicéridos, tengo riesgo de que se me vayan dañando unos vasitos chiquiticos que uno tiene en el cerebro y que uno tenga pérdida cognitiva. Infecciones como VIH o SIDA y sífilis pueden darle a uno deterioro cognitivo o pérdida como una demencia. Si yo tengo un problema tiroideo muy grave, si yo tengo un déficit de vitamina B12 o un déficit de ácido fólico, si yo he tomado mucho alcohol en la vida o una intoxicación por metales pesados, si yo tengo un tumor en la cabeza, si yo me di un golpe muy horrible en la cabeza. Entonces miren que cuando yo hablo de demencia, hablo de muchas cosas. La demencia simplemente me refiero a una persona que tiene una pérdida cognitiva, que eso le produce un compromiso funcional. Hasta ahí no le he puesto un apellido, solo sé que es una demencia, pero no sé por qué es. Y la idea de la charla es ver cómo hacemos para manejar un paciente con demencia. Aunque la más común, como es la enfermedad de Alzheimer, pues muchas cosas se enfocan en la enfermedad de Alzheimer. Las demencias, me faltó aquí hidrocefalia, depresión normal, epilepsia. Las demencias en su mayoría no se curan. Es decir, cuando a mí me llega un paciente y yo considero por los exámenes que se hacen que tiene una demencia, la mayoría, el tratamiento que uno da es para tratar de controlar algunos síntomas y de que no empeore tan rápido. No es para curarla. No es para que la persona vuelva a recuperarse y a quedar como estaba antes, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya tratamiento. Sí hay cosas que uno puede hacer, teniendo siempre en la mente que no es para que se cure, no es para que vuelva a quedar como cuando tenía 20 años, eso no. De 100 pacientes que van a consulta y se les diagnostica demencia, 95 van a tener una demencia que no es curable. Solamente le damos un tratamiento como para los síntomas. Solo el 5% van a tener una demencia que se pueda curar, es decir, que los síntomas se reviertan. ¿Cuáles son esos? El que tiene un problema de vitaminas, un problema de tiroides, una depresión grave, eso sí se puede mejorar, una hidrocefalia. Bueno, entonces es muy importante que a pesar de que no se cura, sí se hacen intervenciones para mejorar la calidad de vida. Y esas intervenciones incluyen un manejo farmacológico, es decir, medicamentos, pero lo que más mejora la calidad de vida de un paciente con demencia es la educación de la familia. Es por eso que damos este tipo de charlas, porque si la familia se educa, si la familia aprende, al paciente le va mejor y a la familia le va mejor también. ¿Qué busco con el tratamiento? Primero, lograr mayor autonomía por la mayor cantidad de tiempo, que el paciente sea capaz de hacer sus cosas solo, bañarse, vestirse, comer, salir a darse una vueltica, que tenga buena salud física y funcione en su vida diaria. ¿Qué otra cosa busco? Que la familia sepa manejarlo, porque los que tienen familiares con diagnóstico de demencia, muchos se han dado cuenta que en algunas ocasiones las dificultades con el paciente se dan porque de pronto uno no lo maneja bien, uno se equivoca o se enoja o se pelea. Entonces ya les voy a explicar eso. Entonces ahora, como para
cultura general, algunos síntomas tempranos de la demencia de Alzheimer. ¿Y por qué la demencia de Alzheimer? Por lo que les dije, pues que es la más frecuente. Algunos síntomas que le indican a uno que puede estar pasando eso, no necesariamente pues es que el que tenga alguna de las cosas que va a salir aquí ya va a salir a decir que yo aquí dije que tenía un Alzheimer. El que hace las mismas preguntas 1000 veces, le pregunta y vuelve y le pregunta y vuelve y le pregunta y así usted le conteste vuelve y le pregunta. El que se le olvidan palabras comunes, va a pedir la cuchara, pásamela, o le dice tenedor a la cuchara, o le dice silla a la mesa, o confunde una palabra con otra. El que confunde las palabras, dice cama en lugar de mesa, por ejemplo, y en general las confusiones al principio son en la misma categoría, es decir, color por color, objeto por objeto, animal por animal. No es que diga mesa por decir gato, no, dice perro por decir gato, es como en la misma categoría en principio. Puede perder la capacidad de realizar algunas tareas comunes como realizar una comida. ¿Por qué? Porque se le olvida echarle alguna cosa o le echa de más. O porque tiene dificultad en seguir la secuencia al hacer una receta, por ejemplo. El que pierde las cosas porque las deja donde no es, que mete el cepillo de dientes en la nevera o mete la comida en el closet. Eso es un signo de alarma. El que se pierde en sitios muy conocidos. Si el paciente es de un pueblo aquí de Antioquia y se fue a vivir a Medellín, pues se va a perder porque no es fácil la capacidad de ubicación a mayor edad. Pero si toda la vida ha vivido aquí en Río Negro y ha ido y ha venido 1000 veces de aquí al parque y se empieza a embolatar, ahí es donde hay que tener el bombillo prendido. El ser incapaz de seguir instrucciones, ¿y cómo lo nota uno? Ay, es que ya yo no le puedo decir 3 cosas. Yo antes lo podía mandar a hacer todos los mandados y ahora si le doy más de 2 ya no lo hace ninguno o me los trae mal hechos, ¿sí? Entonces el que ya no es capaz de seguir una instrucción de mayor complejidad, ahí hay que tener cuidado. El que tiene episodios en que se desorienta por ratos, por ejemplo, está aquí en San Nicolás y de repente se queda parado por ahí. Ay, ¿yo dónde estoy? ¿Para dónde voy? Normalmente en principio los pacientes se sientan un ratico y como que vuelven y se ubican, pero gradualmente va siendo más grave. Eso es un signo de alarma. ¿Listo? Ahora, cuando yo hablo de una demencia, también tengo que hablar de unas fases. No es lo mismo el que está empezando que el que está al final. Y el que tiene o ha tenido familiares con demencia sabe que la progresión va siendo muy lenta y sí se ve mucho pues el deterioro. En principio, pues hay un inicio gradual que no es capaz en la familia de decir el momento, a menos que sea porque se dio un golpe en la cabeza o porque tuvo un derrame. El que tiene una demencia neurodegenerativa como un Alzheimer no va a ser capaz de decirme, es que el 24 de octubre a las 10 de la mañana, ese día se le perdió la memoria. No, es gradual, hace más o menos 2 años y ha ido empeorando. El deterioro generalmente en principio es de la memoria reciente. ¿Qué hice hoy? ¿Qué comí? ¿Quién me visitó? ¿Quién me llamó? ¿Qué me dijeron? No es que a uno se le olvide dónde nació, ni dónde estudió, ni lo de hace 20 o 30 años, no. En principio, ustedes notarán que el olvido es de lo nuevo. Ay, es que porque hace días que no vienen los muchachos, pero se vinieron hoy a almorzar. Yo no me acuerdo. Es que no me has dado almuerzo. Sí, ya te di. No me acuerdo. Ese tipo de cosas como más recientes. Puede haber desorientación en el tiempo, fecha, día, aunque cuando uno ya no trabaja, eso no es tan, digamos que eso no es tan significativo para uno como evaluador, porque cuando uno, incluso la gente que trabaja cuando está en vacaciones, a veces le pierde un poco la fecha. Lo que pasa es que cuando ya se le pierde en año o en mes, ya es más grave que cuando se le pierde a uno en día. ¿Qué otra cosa pasa? Disminución de la iniciativa y de la motivación. Es que no le ocurre nada. Se sienta ahí, si yo no le digo, no hace nada. Y si le digo, casi que tampoco. Ya después viene la fase moderada, en el cual va a haber un compromiso que es más evidente. Y va a haber compromiso para cuestiones más cotidianas, como si ya comió y nombres de personas más cercanas. Porque en principio se le va a olvidar más los nombres de personas que ve ocasionalmente, ya después empieza a olvidar nombres de quienes están más cerca.
Y además va a perder la capacidad de realizar algunas actividades como salir, manejar dinero. Esto incluso se altera desde la demencia leve, la capacidad del manejo del dinero o de salir solo. Ya en la moderada es más de las actividades básicas como bañarse, vestirse o cepillarse. ¿Por qué? Porque así como se me olvida qué comí, qué hice, qué dije, también se me empieza a perder el reconocimiento de objetos. Es decir, yo ya no sé que el lapicero es un lapicero. Y si no sé qué es un lapicero, no lo puedo usar. Yo para saber cómo se usa, tengo que saber qué es. Si yo no sé que el jabón es jabón, pues no sé para qué sirve. Por eso los pacientes con demencia empiezan a perder la capacidad de hacer las cosas, porque usted los mete al baño y se quedan ahí parados, como que no saben qué hacer. No saben cuál es el jabón, no saben cuál es el champú y no saben cuál es la secuencia para hacer las cosas. Igual para el vestido, igual para comer, igual para cepillarse. Eso se empieza a perder ya en la fase moderada. Y ya va el paciente a poder perderse en sitios más cotidianos como en su propia casa. Ejemplo, es que él va para la cocina y sale para el baño. Dice que va para la cocina y termina en el baño o en la pieza. Eso también puede pasar en una fase moderada. Y ya en una fase severa va a haber mucha mayor dificultad para realizar actividades básicas, mucho más básicas como comer solo. Se va a perder el control de esfínteres y va a perder el reconocimiento de los familiares, y más adelante va a haber una pérdida completa del lenguaje y de la capacidad de caminar. Todo esto que les he dicho, que suena muy horrible, es para la demencia de Alzheimer. Para las demencias que les dije que se llaman neurodegenerativas, que son Alzheimer, Lewy y frontotemporal, que son las más frecuentes. Esas van progresando lentamente. Si es una demencia por un infarto cerebral, usted puede de un día para otro quedar postrado, eso también lo han visto, ¿cierto? Pero estas son más progresivas. ¿Es una enfermedad difícil? Sí, claro, es muy difícil uno ver que su familiar como que ya no es el que era antes, pero está demostrado y hemos encontrado, y yo particularmente he encontrado en la práctica clínica, que si la familia sabe manejar al paciente, les va mejor. Digamos que no es tan difícil y no sufren tanto con el manejo del paciente. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano y por qué solemos hacer charlas sobre deterioro cognitivo y queja de memoria? Porque entre yo más rápido inicie el tratamiento, me va a mejorar el pronóstico, es decir, va a empeorar menos rápido. Y entre menos rápido empeore, y esto que les voy a decir suena muy feo, pero es que esta es una enfermedad de gente muy adulta, de 80, 90 años. Cuando uno tiene 80 o 90 años, tiene más riesgo de fallecer de cualquier causa que cuando tiene 20, ¿cierto? ¿Qué busca uno? Que idealmente el fallecimiento de la persona se dé por cualquier otra causa médica que a uno le da cuando ya está más adulto, un infarto, un derrame, otra cosa, y no porque quedó postrado por la demencia y entonces se complicó por eso. ¿Sí me hago entender? Lo que buscamos es que las personas no lleguen al estado de postración, porque es que una persona postrada es aquella que usted, pues que ya no se mueve, ni lo conoce, ni le habla, usted le tiene que hacer todo, incluso voltearlo, ponerle pañal, y eso genera muchas complicaciones, porque se les va la comida para el pulmón y entonces les da neumonía, o porque les da una peladura grande y se les infecta y se enferman de eso, o porque les dan muchas infecciones urinarias. Eso es muy difícil, entonces siempre tratamos de evitar que eso pase. Entre más rápido iniciemos tratamiento, más vamos a prevenir eso. ¿Y por qué es importante el diagnóstico temprano? Porque vamos a poder educar a la familia. Y si yo educo a la familia tiene la posibilidad de adaptarse. Es una enfermedad difícil, pero si yo ya sé más o menos qué es lo que puede ir pasando, pues me va a dar menos duro que si yo ni siquiera me imaginé que eso iba a pasar. Y además permite que la familia realice los cambios necesarios. ¿Cambios de qué? Cambio de rol de cada familiar, cambio de domicilio si es que es necesario, cambio de cosas en la casa, cuestiones legales también que a veces hay que hacer. Entonces para eso nos sirve el diagnóstico temprano. Y para implementar, además del manejo medicamentoso, estrategias
de rehabilitación neuropsicológica que mejoran también el funcionamiento del paciente. Ahora, existen unos medicamentos, esto también es cultura general, unos medicamentos que usamos en demencia y los que tengan familiares con demencia los han escuchado. Inhibidores de acetilcolinesterasa, la ribastigmina es el más usado, galantamina, donepezilo, o antagonistas del receptor NMDA, la memantina. Todos estos medicamentos sirven para frenar la progresión, la velocidad de progresión. Cuando yo digamos que el paciente empezó aquí y va a llegar hasta acá, que es la mayor gravedad. Cuando yo doy el medicamento, lo que voy a lograr es que de pronto avance, pero más despacio. No es que lo voy a dejar aquí tampoco, sí va a seguir avanzando, pero más despacio. Y por otro lado usamos antipsicóticos, antidepresivos o benzodiazepinas, que son otro tipo de medicamentos, que son los que la gente coloquialmente llama psiquiátricos, que son para síntomas en la conducta. Es que grita, pelea, me muerde, me tira escupa, me araña, no duerme, para ese tipo de cosas. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Manejo en casa de la persona con demencia. ¿Por qué? Porque yo sí puedo vivir bien con demencia y puedo vivir bien con mi familiar con demencia si aprendo cómo manejarlo. ¿Cómo voy a manejar al familiar? Entonces, hay unas pautas generales, unos consejos para mejorar el entorno, el manejo de algunas dificultades puntuales, las alteraciones conductuales y finalmente el cuidador. Entonces, pautas de manejo generales de pacientes con demencia. Primero, hay que mantener la autonomía del paciente, hay que dejarle hacer todo lo que pueda hacer, no hay que hacerle todo. A veces uno de familiar, de querido, lo que hace es un daño, porque apenas empieza a ver que tiene un errorcito en el baño, ahí lo baña, entonces ya se le olvida. Y al paciente con demencia lo que se le olvida, lo que deja de hacer, ya no lo recupera, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar que nuestro paciente haga todo lo que pueda, adaptando la ayuda según sus capacidades. Ejemplo, primero se va a vestir solo, es capaz de buscar su ropa, se viste y tal. Cuando ya empieza a tener algunas dificultades como para escoger entre la ropa, entonces yo ya cojo y le saco tres mudas. Escoja pues en tres mudas, listo. Cuando ya veo que no es capaz de elegir, entonces ya le saco de a una y se siga vistiendo solo. Cuando ya veo que empieza a tener algunos errores, porque a veces no encuentran por dónde se mete la manga o se ponen el pantalón encima del pantaloncillo, entonces ya le empiezo a pasar uno por uno. Y solo al final es que le ayudo, ¿sí? No es que desde la primera vez, es que no pude escoger, venga, yo lo visto. No, hay que dejar que la persona haga todo lo que sea capaz, igual con el baño. Una cosa es que de pronto no haga bien porque ya no sabe del jabón y eso, pero uno le puede decir, venga el jabón, ese venga. O uno lo hace y él copia, también puede ser así. Pero la ayuda que le vamos a dar al paciente es poco a poco. Y vamos a evitar sobreproteger al paciente, porque a veces uno por hacer más, hace menos, ¿sí? Por otro lado, vamos a fomentar la autonomía máxima. Por otro lado, no, eso es como lo mismo. En actividades de autocuidado, baño, vestido, alimentación, cepillarse, afeitarse, peinarse. En actividades de ocio, si le gusta ir a jugar cartas, a jugar parqués, ir a conversar con los amigos del parque, a tomarse un tinto, tratar de mantener eso. Y también si se puede en actividades productivas. Si tenía una tienda y siempre la había atendido, entonces hay que dejarlo, uno solo. Empieza a confundir el dinero y lo tumban, pero pues con alguien que lo ayude. Cuando yo tengo un compromiso de memoria, voy a tener mayor dificultad en la toma de decisiones. Por eso es importante esto, el mantenimiento de rutinas. Si yo todos los días me levanto a la misma hora, me baño, desayuno, salgo, doy la vuelta, hago esto, hago lo otro, tengo una rutina, es menos probable que se me olvide hacer algo. Entonces, en los pacientes con demencia hay que mantener las rutinas y además el paciente así se va a sentir un poco más seguro y menos confundido. Y lo que ya les decía, tratar de que el paciente realice actividades que siempre ha hecho. Las actividades deben ser idealmente planeadas teniendo en cuenta muchas cosas. Primero,
el sitio o el medio, la seguridad. Hay que tener en cuenta la seguridad del paciente cuando vamos a hacer una actividad. Pues yo no lo voy a mandar solo para lejos porque luego se me embolata. Tengo que tener en cuenta qué tarea le voy a poner, no le puedo seguir poniendo las mismas tareas complejas que hacía antes, hay que simplificarlas según el grado de deterioro. Tengo que buscar actividades a medida que avanza la enfermedad que sean más repetitivas. Y en el día a día hay cosas que yo puedo considerar ponerle a hacer, tareas domésticas, ponerlo a ayudar a hacer cosas a la señora, por ejemplo, que toda la vida le ha gustado, listo, lo que pueda, a doblar ropita, a lavar losita, a guardar cosas, así les toca luego volverla a hacer, a barrer, es que no barre bien, usted luego vuelve y barre, pero al menos deja que sienta que participa en alguna cosa. Considerar el horario de las comidas, que se cuide en su aseo personal y en su autocuidado, considerar mantenimiento de actividades recreativas y sociales e intelectuales. Si es que toda la vida fue que tuvo un grupo de amigos que salían, que conversaban, que leían, pues hay que tratar de mantener eso. Tengo que aprovechar lo que la persona hacía antes. ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba hacer? Y eso es lo que tengo que tratar de reforzar, usarlas para tratar de mantener a la persona funcionando. Porque las personas con demencia usualmente son más bien de poquita iniciativa. Entonces si uno las deja sentadas en una silla todo el día y se quedan. Eso no lo podemos permitir, tenemos que tratar de tener a la persona en actividad. Entonces, por ejemplo, si era ama de casa, permitirle realizar algunas cosas. Es que a mi mamá le encantaba cocinar, listo, entonces cocine usted con ella, no la deje sola porque de pronto se quema o deja el fogón prendido, le echa 2 veces la misma cosa o no le echa lo que hay que echarle, pero usted puede cocinar con ella y decirle que le vaya indicando, o usted le dice, ve, ayúdame a pelar estas papitas, ayúdame esto. También otra recomendación es simplificar las tareas. ¿Por qué? Por lo que decía ahorita, de que hay una dificultad para tomar decisiones. Si antes yo tenía un ropero lleno de cosas y escogía, ya ahora se me dificulta escoger entre tantas cosas, entonces hay que hacer cosas más simples. Por eso a los pacientes se le hace más fácil si usted le da menos opciones. ¿Qué quieres ir a comer? Vamos a, no sé, a X o a Y restaurante. No lo ponga a dónde querés ir, de 50 opciones que puede haber, no, vamos aquí o vamos acá. Dele unas poquitas opciones para que, además porque cuando la persona siente que no puede decidir, se angustia. Pues hay que tratar de disminuir la angustia. Entonces dejarlo que realice todo, pero como ya dijimos, simple, cocinar con ayuda, arreglar casa, pero lo sencillo, y si lo hace mal, usted vuelve y lo hace. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Que esto es muy importante. Usted tiene que evitar discutir con la persona que tiene demencia. ¿Quién se supone que es el enfermo? ¿El que tiene la demencia o el que no la tiene? El que la tiene, ¿cierto? Y parte de la dificultad en el manejo es el no asumir que es que el otro está enfermo. Si yo no entiendo que el otro está enfermo, me voy a agarrar a pelear con él. Ejemplo, es que vos siempre me botás las llaves, me las botaste. Resulta que no se las botó, sino que fue y las dejó quién sabe dónde, y entonces ya le echó la culpa. ¿A quién le echa la culpa? Pues a la mujer, ¿a quién más? Entonces la señora, que es que vos, que siempre me echas la culpa, que se agarró a pelear. Entonces el señor se enojó, entonces ella se enojó más y se terminaron agarrados peleando. Eso es gravísimo. Si mi familiar tiene una demencia, de entrada yo tengo que entender que ya no puedo pelear con él. Ya, le tengo que llevar la idea en algunas cosas, porque si no, vamos a terminar con peleas fuertes y además el que se enoja es uno. Uno se enoja y el otro se enoja y a los 5 minutos ya no se acuerda que se enojó, entonces ¿quién se quedó bravo? ¿Sí? No es útil, no es adecuado llamarle la atención al paciente por fracasos que son relacionados con su deterioro cognitivo. Por ejemplo, porque se le perdió algo, porque botó algún dinero, porque se vistió y la ropa no le combinó, porque se bañó y no se bañó bien, porque entró al baño y se ensució. Ahí uno no lo puede regañar porque es que eso no es culpa de él, es parte del deterioro cognitivo y eso enoja mucho a los pacientes. Cuando una persona tiene una demencia,
pierde en cierto modo la capacidad de control. Por ejemplo, si alguno de ustedes me hace algo a mí muy grave y me saca la rabia, puede que a mí me den ganas de darle un golpe, pero yo me aguanto y no le voy a dar un golpe a nadie. Si a mí me da una demencia, puede que el que me saque la rabia yo le dé golpe, porque ya no voy a tener una capacidad de control. Entonces, en parte, también por eso uno no discute con un paciente así, porque lo que hace es estimularlo hasta que se enoja y le pega a uno. ¿Qué pasa si el paciente le pega al familiar? Que el familiar va y le dice al médico que es que el paciente está agresivo, y entonces el médico le pone medicamentos, y resulta que eso no era cosa del paciente, era cosa de mal manejo de uno, ¿sí? Entonces uno como familiar tiene que aprender algunas cositas de manejo para evitar que esas cosas pasen. Ahora, hay pacientes que sí son agresivos, así uno ni los voltea a ver, claro que sí, pero no son los más frecuentes. Tengo que ser flexible en cuanto a la realización de las actividades. Ejemplo, 7 de la mañana, anda, bañate, no quiero, se formó la pelea. No, pues déjelo que se bañe a las 7:30 o a las 8 y ya. ¿Sí? Hay cosas que uno tiene que empezar a flexibilizarse, porque si esto va así como tan... Claro que les dije que hay que tratar de tener una rutina, sí, pero si el paciente en ese momento no quiso, la solución no es cogerlo pues a la fuerza, no, porque eso es pa' pelea. Entonces hay que flexibilizar un poco, porque si lo obligo de pronto se enoja. ¿Qué otra cosa es importante? Estimular la salud física, porque es que así yo tengo una demencia, si me engordo, o si no camino, o si no hago nada, entonces me sube el colesterol, los triglicéridos, el azúcar y me da otra cosa. Si el paciente puede, pues porque no tiene otras enfermedades, hay que permitirle que camine diariamente y tratar de que haga todo lo que pueda, recordando que todo lo que yo pierda difícilmente lo recupero, ¿sí? Por eso hay que tratar es de mantener siempre la rutina, de que no se pierda. ¿Qué otra cosa es importante en demencia? La comunicación. Para usted comunicarse con una persona que tiene un deterioro cognitivo, tiene que modificar la forma en que usted se comunica, tiene que ser una comunicación muy sencilla, usted no le puede dar 3 y 4 órdenes al tiempo, tiene que ser de a una. Usted debe acercarse de frente, usar un lenguaje sencillo, usar frases cortas, hablar despacito, no hablar tan rápido, usar un tono bajo pero que le escuche, para que luego no diga que es que usted lo gritó. Eliminar, tratar de que no haya pues un ruido muy grande para poder que le escuche y le entienda. Motivar al paciente a que se exprese. A veces los pacientes tienen dificultades para expresarse porque no encuentran algunas palabras. Ahí uno tiene que tener paciencia y tratar de prestar la máxima atención, porque si uno le presta atención de pronto logra entender más o menos lo que le está diciendo y le ayuda, porque a veces a los pacientes también les enoja mucho eso, como que no ser capaz de decir lo que quieren decir, entonces uno les ayuda un poco, pero no hablar por él. O sea, no, como que a veces en consulta incluso uno lo ve, y usted tal cosa, y el familiar contesta, pero déjelo hablar, que ay, yo veré si le entiendo o no, y si yo no le entiendo, pues le pregunto a usted, ¿sí? Y tratar de no hablar de él como si no estuviera. Ay, es que imagínate que este hace esto y hace lo otro, está bien que casi todo se le olvida muy rápido, pero pues tampoco, ¿no? Y tratar de ignorar alucinaciones y delirios inofensivos, por ejemplo, cuando dice que lo están robando. Cuando un paciente dice que lo están robando, generalmente es porque le embolató algo, que luego por ahí tirado donde no era. Entonces uno no se va a poner a pelear por eso. Ah, listo, vení, yo te lo ayudo a buscar a ver si lo encontramos, vení, miremos qué hacemos, sin ponerse como a discutir mucho por eso. Y recurrir a la comunicación no verbal, a que trate de expresarse de otra forma o uno tratar de expresarse de otra forma. Cuando el paciente está en estadio leve o moderado, que todavía puede leer y entender algunas cosas, uno puede usar algunas ayudas en su casa. ¿Cómo qué? Como láminas con nombres de objetos. Por ejemplo, ponerle el nombre encima al baño, sanitario, lavamanos, cepillo de dientes, para que sepa eso. Usar flechas para señalar caminos en la casa, sobre todo, por ejemplo, el del baño, que es a veces con el que más problemas hay. Flechas para dirigirlo al baño, cosa que no siempre los tenga que estar llamando a ustedes. Usar calendarios y relojes para que el paciente se ubique en tiempo.
y usar recordatorios de cosas que el paciente tenga que hacer. Se pegan papelitos, pero esto es mientras el paciente tiene capacidad de leer. Recuerden que los pacientes van a perder la capacidad de leer en el proceso. ¿Qué actividades tengo que tener, qué cosas tengo que tener en cuenta para vivir con alguien con demencia? Uno, ser flexible, flexibilizarme en horarios y en algunas cosas que no sean tan graves. Promover la autonomía, de que el paciente haga las cosas diarias, evitar corregir a las personas, evitar estarlo regañando a toda hora, que eso también los enoja. Facilitar las tareas ofreciendo algunas opciones, no 20 opciones, simplificar las instrucciones, establecer una rutina, simplificar, hacer una estructura de cosas que hacer y supervisar, porque tampoco puedo dejar al paciente solo, y darle ayuda y soporte al paciente, pero según la necesidad de él, no según lo que yo crea. Lo mismo que les decía ahora, no es que a la primera vez que se chorreó un poquito de la comida, entonces ya yo le empecé a dar la comida, no. Hay que dejarlo que haga todo lo que pueda. ¿Listo? Estos eran entonces como pautas básicas a tener en cuenta. Ahora, para mejorar el entorno, miren, hay que tener un entorno seguro, porque un paciente con demencia se comporta en muchas cosas similar a un niño. Cuando usted tiene un niño, por ejemplo, que empieza a caminar, ¿qué le toca? Quitar todas las porcelanas, le toca ponerle cositas a los enchufes, le toca quitar el mantel para que no se lo eche encima. En un paciente con demencia es un poco parecido. Primero, el entorno tiene que ver con la conducta, es decir, hay cuestiones del cambio de ambiente que generan síntomas conductuales, ¿sí? Que generan que el paciente se ponga agresivo, se ponga inquieto, se ponga nervioso, porque el paciente no tiene mecanismos para afrontar algunas cosas y reacciona pues enojándose. Por ejemplo, si él siente que está en un sitio que no es conocido para él, entonces a veces se enoja, se inquieta, se angustia, se pone agresivo. Entonces uno tiene que, primero, el entorno sea sencillo conservando objetos personales. Cuando a uno le dicen que su papá tiene demencia, una de las primeras cosas que le dicen es, en la casa donde él vive no debe volver a mover nada de sitio, que a veces las señoras somos muy felices, cualquier día cambiamos los muebles para un lado, para el otro, las mesas, todo. Eso no le conviene a uno cuando tiene una demencia, porque cualquier pequeño cambio que uno haga hace que el paciente sienta que está en otro sitio, entonces ahí mismo se desubica. Entonces, si usted tiene un paciente con demencia, no debe mover el nochero, ni las matas, ni cambiar como los adornos que tiene. Debe tratar de que el ambiente sea familiar. Usar rutinas, no cambiar hábitos y un ambiente seguro. Quitar los peligros que pueda haber. Cuando hay un trastorno de conducta, tengo que averiguar qué pudo haber pasado. ¿Fue que hubo un cambio en el ambiente? ¿O había mucha gente? ¿O llegó gente de visita que no era como familiar para él, entonces eso lo enojó? ¿Fue que de pronto no se pudieron comunicar, él no les entendió, ustedes no le entendieron? ¿Qué fue que pasó? ¿Era que había mucho ruido o no había luz y entonces no los veía bien y no los distinguía y se desubicó por eso? ¿O era que estaba en un lugar desconocido? Hay personas con demencia que uno las puede sacar a pasear, al parque, al centro comercial y están bien, pero hay otras que apenas el mismo familiar le dice a uno, es que yo lo saco o la saco y ahí mismo se pone inquieto, se desubica y se quiere volver para la casa. Depende cómo le vaya a su familiar, usted lo puede sacar o no. Hay unos que se desubican mucho, les va muy mal en la calle. Entonces, para mejorar el entorno en su casa, ¿qué hay que hacer? Primero, no tener cosas que puedan generar caídas, no tener cosas atravesadas en la mitad de la sala para que la persona no se vaya a caer. Conservar los objetos en el mismo sitio siempre para que sepa dónde está. Lo que les decía de los carteles con dibujos donde diga dónde está la pieza, la cama, el baño y flechitas para señalar algunos recorridos. Relojes y calendarios en zonas visibles. Y evitar ruidos, que haya mucha gente o siempre una música y eso. Nada de esto es para que ustedes tengan la casa bonita, ni para que los visiten, ni para que la gente vaya y diga que
persona tan juiciosa, no. Yo les estoy hablando de recomendaciones para mejorar la vida del paciente, ¿sí? Y uso de objetos de seguridad como barras. En la habitación, entonces, específicamente, ¿qué debemos usar? Debemos quitar cosas que puedan desorientar al paciente, cosas que no sean como que no sean comunes, o adornos. ¿Sabes que me encantan las flores? Pues póngalas en otro lado, no las pongan en la pieza de la persona si es que no son familiares para él. Poner la cama en una forma que pueda subirse y bajarse fácil, que no se vaya a caer tratando de bajarse de la cama. Si tiene una lamparita en el nochero, hay que como atornillarla, cosa que cuando se pare de noche de pronto no le dé un golpe, se caiga, se tropiece y se nos pase un accidente, o cuando la intenta prender. Tratar siempre de tener una luz permanente, una lucecita bajita, tenue, cosa que si la persona se para al baño, alcance a ver y no se vaya a caer tan fácil, que también hay que evitar caídas porque a uno se fractura un pie o una cadera, peor. Y cambio en la ropa. En la medida que avanza la enfermedad hay que tratar de usar cosas que sean más fáciles de poner. Por ejemplo, no esas camisas que tienen como 50 botones, no, más fácil. Con velcro, zapatos sin cordones, camisas con velcro, pantalones con botones, así que sean de esos que son como a presión, más fácil, ¿sí? Facilitarle la vida a la persona. Y en la medida que avanza la enfermedad van a tener algunas personas que quitar los espejos. ¿Por qué? Porque cuando la persona no se reconoce a sí misma, puede ponerse a pelear con el espejo y hacerse daño. Entonces, hay que quitar los espejos si eso es un problema. Si no es un problema, pues no. Bueno, en la cocina es muy importante tener chapas de seguridad en las puertas para que no saque cosas con que se haga daño. El piso debe estar siempre seco para que no se caiga. Los cuchillos, las cosas con que se pueda quemar, tienen que estar lejos. Y las llaves de gas tienen que estar cerradas. Y la llave de agua caliente debería tener un distintivo para que la persona no se vaya a quemar. Entonces, primero, cuchillos ahí no, porque de pronto se corta. Estas cosas con que de pronto las confunde con algo de tomar y se las puede tomar. Aquí se puede quemar. Estas cositas son unas chapas de seguridad para que no se abran las puertas. Ahora en el baño, lo más importante, antideslizantes, barras, cosas de seguridad para evitar las caídas. Llave de agua fría y caliente identificable porque a veces tienen dificultades para grabar la temperatura. No hay que tener 10 tarros de champú, no, un hito para facilitarle las cosas a la persona. Y el botiquín bajo llave para que no se vaya a ir a tomar alguna cosa. Y luz de noche porque pues uno se para a orinar en la noche, pues para que no se vaya a caer. Entonces miren, barras incluso para el sanitario, barras para el baño, una silla plástica para bañarse sentado, si no se puede sostener bien, y cuando ya sea necesario una cosa de estas para hacer deposición y orina. ¿Sí? Ahora, hay algunas dificultades comunes que uno tiene con un paciente con demencia, que podemos tener problemas. Uno es conducir. Un paciente con demencia no puede manejar carro, y no puede manejar carro pues porque como a veces se pierde la capacidad de orientación, pronto se va para donde no es uno, o porque pierde la atención, a veces se chocan mucho. Eso no es fácil, y si usted no logra convencer a su familiar, entonces siempre tiene que andar con alguien, porque si no, corre mucho riesgo. En la cocina usted debe evaluar hasta qué punto la persona es capaz y cocinar con ella, lo que les decía ahorita. Póngalo a que le ayude, a que le haga algunas cositas pues no es como decirle que no puede hacer nada, sino tratar de cocinar con él. Retirar todo aquello con que la persona se pueda hacer daño y tener seguridad, que es lo que ya les mostró ahorita de todas estas indicaciones de seguridad. En cuanto al baño, hay que mantener las rutinas, el horario, si le gustaba la ducha, si le gustaba la tina, que sea una tarea muy simple. No insistir si no se quiere bañar, esperen un rato, que de pronto al rato ya si quiere. Permitirle que haga solo todo lo que pueda hacer solo, no hacerle todo.
Tener en cuenta todo lo de seguridad, las barras, los cosos estos antideslizantes para que no se caiga con el jabón. Y si no se quiere bañar con usted, mire a ver si con otra persona más fácil, ¿sí? Para que no se pongan pues como a pelear. En cuanto al vestido, entonces, lo que les dije, cuando ya no sea capaz de buscarla, usted la busca. Inicialmente se la entrega así, se la entrega toda y que él vea cómo se viste. Ya después le va a tener que pasar una por una para que pueda que se la ponga bien. Y ya después, ahí sí le tiene que ayudar usted a ponérsela, no desde el principio, eso es muy importante. Y evitar esta ropa difícil de ponerle que les decía con tanto botón y con tanta cosa. Si no le entendió, vuelve y repítale. Antes, con un paciente con demencia uno tiene que tener paciencia porque a veces se demora 1 hora comiendo o 2, pues paciencia. En cuanto a la alimentación, si se le olvida lo que comió, tiene que fraccionar los alimentos. Ay, es que yo le doy almuerzo y a la hora está otra vez diciendo que yo no le di almuerzo y que vuelva y le dé. Tampoco usted le puede dar 2 y 3 almuerzos porque entonces de pronto se enferma otra cosa. Lo que hay que hacer es fraccionar la comida, darle comida más pequeña para que le pueda repetir varias veces, ¿sí? Comprar frutas o pues otras cosas que le guste como entre comidas. Permitirle que coma solo hasta donde pueda y servir cosas que, dado el caso, se pueda comer con la mano ya cuando la cosa está más avanzada. Cuando ya no sea capaz de trinchar, entonces usted se la corta para que no se los cubiertos, hasta que sea capaz de usarlos, que los use. Cuando ya usted vea que no, pues usted se los usa. No darle comida muy fría o muy caliente porque a veces los pacientes no se dan cuenta, se queman y recordarle que coma despacio, porque hay que unos que se ponen a comer así, entonces se atrancan y comen demasiado rápido. Ahora, para el uso del inodoro, entonces primero los letreros que les decía, para que no se embolate y alcance a llegar al baño. Dejar siempre la puerta del baño abierta y hay que quitar las chapas de seguridad por dentro, porque no se vaya a quedar el paciente encerrado. Cuando ya empieza a tener problemas para controlar, entonces usted lo empieza a llevar con horario. Cada 2 horas llévelo al baño, o llévela al baño, y la siente un momentico, a ver si orina, ¿sí? Para que no se le orine tanto en la ropa y evitar el uso de pañal en el día, lo que más se pueda. Ropa fácil de quitarse, porque si tiene 20 botones, pues ahí se le orinó antes de poderse quitar la ropa. Y estar pendiente cuando entre al baño, ¿por qué? Porque a veces los pacientes ya no son capaces de asearse bien, entonces uno les tiene que ayudar, estar como pendientes de eso. Darle pocos líquidos después de las 3 de la tarde para que no se levante tanto a orinar en la noche. Y cuando ya definitivamente no controla nada de esfínteres, pues ya no le queda una otra opción que usar pañal, pero no puede ser de primera. En cuanto al manejo del dinero, saben que los pacientes pierden la capacidad de contar el dinero y llega un momento donde no conocen los billetes. Cuando una persona ya no conoce los billetes, uno le puede dar, porque a veces se enojan que porque no les da plata, usted le puede dar 10 billetes de 1000 y a veces con eso uno medio los embolata porque no se dan cuenta mucho de cuántos son. Y si hace mandados, si todavía puede hacer mandados, pues tiene que ser cerquitica en la tienda del barrio, que uno sepa pues que no lo van a robar. ¿Listo? Ahora, alteraciones de conducta frecuentes, la parte del comportamiento. Lo primero que hay que hacer es identificar qué pasó. ¿Qué pasó antes de que se pusiera agresivo? Como que puede identificar uno que causó la conducta. Segundo, dónde fue, cuándo se presenta y cómo va avanzando la cosa. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Qué hizo la familia? ¿Se enojaron? ¿Todos gritaron, pelearon, lloraron? ¿Qué fue lo que pasó? Una de las dificultades más importantes son los problemas del sueño. Lo primero que hay que hacer es que la persona no duerma en el día, que camine, que haga actividad física para que se acueste cansado, que el cuarto le es cómodo, que hay una lucecita, acuérdense que les dije para que no se caiga. Ya lo llevan a que el psiquiatra vea si está deprimido, porque eso también quita el sueño, llevarlo al baño antes de dormir para poder que no le den ganas de orinar al poquito tiempo y entonces le toque pararse. La lucecita que les había dicho. Comportamiento repetitivo, ay, es que repite y entonces me desespera. Entonces si usted no quiere que repita, póngalo a hacer otra cosa,
Porque si usted simplemente le dice, ay, no, no haga eso, usted le tiene que ofrecer alguna otra cosa para ver, para escuchar, ponerlo a hacer alguna cosa. Si no, no. Si es porque pregunta mucho y siempre pregunta lo mismo, una opción que usted tiene es escribir como en una hojita de cartulina las respuestas a lo que siempre le pregunta, entonces se las pone cuando todavía puede leer. Cuando ya no puede leer, pues no. Y sobre todo, ser paciente. Si 10 veces preguntó, 10 veces hay que contestarle, porque no es porque quiera molestar, es porque se le olvida. Otra dificultad que tenemos es el apego con la persona que está, con el cuidador principal, que generalmente es la esposa o el esposo, o una hermana, o una hija, generalmente. Y lo que pasa es que el paciente quiere estar a toda hora con esa persona. Entonces, cuando usted vaya a salir, alguien tiene que estarlo entreteniendo, que no lo vea que usted salió. Si usted es el cuidador primario, para que no se enoje, ¿sí? Y si es necesario conseguir otro que le ayude para que usted descanse, porque es que si usted no descansa, se va a enfermar. En cuanto a la pérdida de objetos, lo primero que usted tiene que hacer es empezar a perseguirlo y analizar si hay algún sitio específico donde guarda las cosas, para que cuando se pierda algo usted vaya y busque allá a ver si de pronto, ¿sí? Tener repuesto, por ejemplo, de llaves, que es lo que más uno bota, y revisar antes de botar la basura, no vaya a ser que boten cosas importantes, y no estar a la defensiva porque es que dijo que yo lo robé y cómo se le ocurre que yo lo voy a robar, pues no, eso es porque le perdió algo, entonces ¿a quién le va a echar la culpa? Pues a usted, que es el que vive ahí. Darle la razón de que se perdió y ayudarle a buscarlo. Una cosa muy importante es esto de la conducta sexual, que a veces cuando uno tiene una demencia puede empezar a tener hipersexualidad, a tocarse en público o a tocar a otras personas, o por ejemplo a creer que la hija es la esposa de los señores que son viudos. Eso genera mucha angustia en la familia, pero tienen que entenderlo como parte de la enfermedad, y es lo primero, entienda que es parte de la enfermedad y siempre distráigalo, póngalo a hacer todo y dígale que eso no está bien, trate de llevarlo a otra cosa, pero amablemente, sin irlo a regañar porque se le enoja. Otro problema que puede haber se llama deambulación, es que camina todo el día, camina y nunca se sienta. Lo primero es manilla de identificación, una manilla con el nombre, con los datos, con todo por si se le vuela. Es más fácil que alguien le vea la manilla, a veces cargan como una tarjetica con los datos, pero es más difícil primero que él se deje sacar pues la billetera o ella del bolso, es más fácil algo visible para que la gente ahí mismo llame. Asegurar que la casa es segura, que no puede salir. Uno puede poner, por ejemplo, una campanita en la puerta, cosa que si la puerta se abre, uno se dé cuenta. Entonces uno ahí mismo va y mira. Y si se va y luego vuelve, pues usted no se enoje así horrible, sino que trate de hacerle ver que no puede salir solo por el riesgo. Y siempre, ahora es muy fácil por esto de los celulares, tenga una foto. Porque es que una foto reciente, pues, porque es que una foto de hace 20 años, una foto reciente, ¿sí? Miren las manillitas, que mandarle a hacer manilla y que siempre se la ponga, así que la ponen todos y es más fácil, miren que yo la uso y entonces los pacientes a veces me copian y la usan más fácil. Si ya la persona se puso agresiva, entonces hay que evaluar qué fue lo que causó la conducta, mantener la calma, que no le da a uno miedo, sino que uno lo va manejando. Miren que en muchas partes les he puesto tratar de llevar la atención a otra actividad, o sea, distraer al paciente. Hay que distraerlo con otra cosa. Y si ya es muy frecuente y muy grave, pues hay que ponerle algún medicamento, entonces lo tiene que llevar a consulta. Finalmente, unas cosas breves sobre ustedes, los cuidadores. Porque en demencia el cuidador es una de las cosas más importantes. Si el cuidador no se cuida, el familiar no está bien. La demencia tiene un impacto muy grande en la familia, hay un cambio en la dinámica porque es que la persona deja de ser lo que era antes, ya no puede cumplir el rol que cumplía antes. Entonces la familia se tiene que acomodar, ajustar para poder suplir esta nueva demanda. Inicialmente va a haber una confusión, porque uno piensa que el familiar como que ya no es como si ya no estuviera. Generalmente hay una fase de negación,
donde uno no acepta que su papá o su mamá o su esposo o su esposa tiene esta enfermedad que es tan grave. Ya después uno como que se resigna y empieza a buscar, a leer, a investigar, a ver cómo qué se puede hacer. Ya más adelante, ¿qué le toca a uno? Organizarse. Es que ya él no es el que hace el mercado, él no es el que paga las cuentas, ella no es la que cocina, ella no es la que hace esto, entonces nos organizamos para poder que la familia funcione y se empiezan a usar otros recursos que antes no se usaban, ¿sí? De pronto, por ejemplo, los hijos antes ni siquiera iban y ahora tocó organizarse y empezar a ir para ayudar. Y finalmente ya en la resolución uno se adapta a la enfermedad y de algún modo aprende a manejarlo. El cuidador principal, me imagino que son muchos de los que hay aquí, es la persona que asume la responsabilidad principalmente, que está casi todo el tiempo con el paciente, que vive con él, que lo cuida, que le da el medicamento. Y es generalmente dice aquí, es una mujer, pues eso suena muy sexista, pero aquí en Colombia es la verdad. Si es la esposa la que tiene la demencia, pues generalmente es el esposo, pero si es el papá, es la esposa o es una hija o una cuñada, una nuera, ¿sí? Generalmente es una mujer. Y esa persona, aunque yo conozco muchos hombres pues que cuidan a las señoras, pero no es tan frecuente. Entonces cuando es la esposa, ahí sí. Normalmente el cuidador se va a estresar, entonces le va a dar pena como pesar. Culpa, le va a dar rabia, le va a dar vergüenza y va a sentirse solo. A veces uno se siente solo, pero tampoco acepta ayuda. Eso es una cosa muy importante, que el cuidador tiene que dejarse ayudar. Ustedes muchos habrán escuchado hablar del síndrome de carga del cuidador, que es que uno se cansa. Entonces le pueden dar unos síntomas emocionales, ansiedad, depresión, lloradera, mal genio, sensación de culpa, dolor en todo lado y por nada, le empieza a doler a uno todo. Unos síntomas físicos, es que no duermo, no como, me da palpitadera, me duele todo, me da mareo, me da gastritis, me da fatiga, se me cae el pelo, me da estreñimiento, todo me cae mal, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Que el cuidador debe tener ayuda. ¿De quién? De la familia. Pero entonces usted no solo tiene que exigir la ayuda, sino aceptarla. Porque a veces uno ve muchos cuidadores, es que yo siempre que me voy, él se queda mal. Pues que se quede mal, pero es que usted tiene que descansar, porque si no se va a enfermar. Y si usted se enferma, entonces ya son dos los enfermos, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Entonces, aceptar la ayuda de otros miembros de la familia, porque uno solo no. Tienen que compartir los problemas, contarle a los demás lo que está pasando y saber a quién pueden llamar cuando necesiten, a un hijo, a un primo, a un tío. El cuidador obligatoriamente tiene que tener tiempo para usted, al menos un día a la semana, al menos una tarde irse solo, así sea a pintarse el pelo o a dormir o a lo que quiera, pero solo. Y tiene que buscar asesoría, idealmente un grupo de apoyo o un profesional cuando usted así lo requiera, porque usted tiene unos derechos y unos deberes además, se debe cuidar, debe tener derecho de que lo ayuden, debe tener derecho a hacer otras cosas, debe tener derecho a enojarse, pues claro, y a estresarse, debe tener derecho a seguir con su vida no se puede ver reducida nomás a cuidar al paciente. Entonces, se tiene que mantener bien físicamente, descansando, comiendo bien, haciendo ejercicio, se tiene que mantener bien emocionalmente, teniendo un tiempo para usted, solo, al menos una vez a la semana. Ahorita les voy a dar unas páginas en las cuales ustedes pueden encontrar información sobre demencia, sobre todo para cuidadores. Ahí hay como unas pautas básicas para cuidadores, ya las voy a dejar al final. Esta es de la Asociación de Alzheimer, se llama Siempre Seguro, que es para mantener fuera de peligro a la persona, lo que les decía de los ajustes en la casa. Ya se las pongo. Esta es una de enfermedad de Alzheimer internacional, que son pautas de ayuda para cuidadores con demencia. Esta también son respuestas a dudas reales. Y esta es de la Asociación Familiar Alzheimer Colombia. Por si la quieren ver, aquí están las páginas. Si tienen celular y eso, le toman una foto y las miran las páginas. Que hay, esas son las 4 páginas que hay ahí.
pero hay muchas. Usted pone en Google cuidadores Alzheimer o cuidadores demencias, porque si usted aprende, le va mejor a usted y a su familiar. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Qué es la demencia senil? Bueno, la demencia senil es un término que se usaba hace mucho, pero que ya no usamos. Demencia senil a lo que hace referencia es a estar demente porque usted está viejo, pero eso no es correcto, porque uno conoce personas de 80 o 90 o 100 años que son súper lúcidas. No es normal que a uno por la edad ya esté demente, o sea que ese término es un término mal usado, que antes ya no lo usamos, no, ese término ya no. Probablemente. ¿Por qué? Porque es la más frecuente, pues, pero no se lo puedo decir así. No, demencia. Lo que pasa es que hay que ponerle el apellido. Demencia de Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia vascular, demencia tal. Ese término de demencia senil lo usan todavía mucho los médicos generales, los psiquiatras viejos, los más de hace mucho tiempo que se usaba ese término, pero ya ahora uno trata de ponerle como el apellido, como cuál es la causa. No peligrosas, de pronto agresivas, irritables, sí, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la agresividad sea motivada por el cuidador. Pues no es que por culpa de uno, sino que es que porque uno no lo sabe manejar, porque yo me puse a alegarle. Bueno, ahora, si su papá tiene una demencia o su mamá y tiene 80 años y el esposo o esposa tiene 83, es que uno a los 83 años no está para estar cuidando a nadie primero y ya no tiene tanta paciencia. Entre uno más jóvenes tiene más paciencia, entonces también hay que ver quién es el cuidador primario, porque si el señor tiene una demencia y la señora es la que lo cuida, probablemente va a haber muchos problemas, porque además no van a entender qué es una demencia. Acuérdense, los que tienen familiares saben que hay días en que el paciente está bien y otros días en que está perdido. Entonces muchas veces la gente cree que es que el paciente se hace y eso no es así, eso es normal. Es normal que en la enfermedad haya días mejores que otros. Si uno tiene más edad, para uno es más difícil, por más que le diga el médico, el sacerdote, el hijo, la hija y todo el mundo le diga que eso es normal, uno es más terco. Ustedes saben que uno se va volviendo más terco. Entonces, lo ideal, lo que pasa es que yo sé que es muy difícil porque es que uno a veces no tiene más, la única que puede es la mamá porque el resto trabajan. ¿Qué hacemos pues? Toca tratar de educarla en lo que uno más pueda para evitar que por la conducta de uno se genere el cambio conductual del paciente. Ejemplo, el señor se quiere salir y entonces le tienen la puerta con llave. Entonces se enoja, claro que se enoja. Si uno le dice, no salís y de malas y ve, se formó la pelea. En cambio, si uno le dice, no, vení papá, vení ayúdame, vení desgraname estos frijoles que los necesito para la comida, vení pintemos esto, vení ayúdame a doblar esto. Siempre que uno le diga a una persona con demencia que no puede hacer algo, le tiene que ofrecer otra opción. Porque si usted simplemente le dice no y quédese ahí sentado, ahí quedó. Y esa otra opción tiene que ser con uno, porque muchos tendrán la queja, es que yo lo pongo a hacer algo y lo hace un minuto y ya no hace más. Es que solo no lo va a hacer, tiene que ser con uno. Venga, sentémonos aquí los dos a hacer esto. Venga, doblemos esta ropita. Sepáreme esos frijoles de esas lentejas. Por ejemplo, uno a veces los pone. Lo que pasa es que se tienen que organizar. Eso de las etapas de reorganización es muy difícil. Es muy difícil porque siempre tiene que haber alguien que como que se encargue más. Y lo ideal no es que sea el más anciano de todos, pues ¿cómo? Sí, el más sano antes, el más joven y el más paciente. Porque esto es una cosa de paciencia. Pero hay algunos lo oí que decía, es que es como un niño, Usted cuando un niño le dice que no, ¿qué hace? Lo pone a hacer otra cosa, le da un juguete, le compra un helado, le hace alguna otra cosa. Es como un niño. No puede hacer eso, venga, hagamos esto. Ya comió y no le puedo dar más comida, venga, lo enredo con alguna otra cosita. Es lo mismo, es como un niño. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por su asistencia.
Gracias. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.